Muy buenas tardes. Estamos en la clase de estadística general. Hoy vamos a realizar un análisis, un estudio de lo que es la covarianza. Ya, estamos en el tema número 5. Como antecedente podemos mencionar que el estudio de una variable de manera independiente, eh, nosotros lo podíamos hacer a través del desarrollo de distintos indicadores. Entre esos indicadores está, por ejemplo, las medidas de dispersión, que es la varianza, de la cual nosotros desprendemos lo que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que la varianza, por ejemplo, nos mide el alejamiento o mide más bien una relación de los cuadrados de la variable relacionándolo con su media aritmética y dividiéndolo entre la cantidad total de datos, ¿no? Prácticamente es la media aritmética de la desviación de la desviación respecto a la media aritmética de los cuadrados de una variable. Parece un poco de trabalenguas, pero eso es lo que encontrábamos nosotros con la varianza. Ahora que estamos nosotros ya realizando el análisis entre dos variables, lo que nosotros vamos a ver es la covarianza, ¿no? Entonces, y la covarianza, como lo indica acá en el texto, es un análisis de la variación que pueden tener las dos variables de manera conjunta. Para eso también nosotros relacionamos esas variaciones con sus medias aritméticas. Y la covarianza no es otra cosa que, que la misma fórmula de la varianza, simplemente que como la varianza era una desviación respecto a la media aritmética elevado al cuadrado, pues ahora vamos a tomar la variación de una variable respecto a su media aritmética multiplicado por la desviación de la segunda variable respecto a su media aritmética. Lo vamos a analizar un poquito más abajo en las fórmulas. Por otra parte, la covarianza mide el grado de asociación que tienen una variable con la otra. Este grado de asociación nosotros lo podemos medir desde el punto de vista numérico con este indicador que es la covarianza. Podemos ver si los datos de una variable le están afectando de manera directa a la segunda variable. En todo caso sería cuánto le afecta o cómo le está afectando la variable independiente cada vez que oscila sus valores a la variable dependiente. Y además, si esta variación que tiene esta oscilación que tiene la primera variable independiente respecto a la segunda variable, va de manera, directa, quiere decir que si le afecta de manera positiva, o el sentido es inverso, en el cual una variable está en ascenso y la otra variable está en descenso, ¿no? Entonces, con la covarianza nosotros también vamos a poder ver ese grado de relación que tienen y el sentido, la inclinación que tiene la afectación de una variable sobre la otra. Cuando cuando la variación de la variable independiente provoca una variación en el mismo sentido de la variable dependiente, estamos hablando de una relación del tipo positiva, de manera directa. Cuando por el contrario, nuestra variable independiente oscila sus valores en un sentido y repercute de manera inversa en el sentido contrario, quiero decir,
en la variable dependiente, lo que nosotros vamos a encontrar es una covarianza del tipo inverso, que se expresa con el signo negativo. Ahora, a continuación, vamos a ver. Ahí tenemos el grado de dependencia que tiene una variable independiente con la otra variable independiente. Si me permiten, por favor, un momento. Están mensajeando compañeros de repente. A ver. No, ya, perfecto. Tenemos el primer gráfico, el que está al lado izquierdo. Tenemos este gráfico que está al lado izquierdo, que nos muestra el comportamiento de dos variables, tanto la independiente como la dependiente, y las mismas se van asociando en el espacio, ¿no? Podemos nosotros encontrar la manera en la cual se están asociando cada uno de los valores que van obteniéndose una con la otra. Entonces, si vamos partiendo de la parte inferior izquierda, nosotros vamos a ver que existe una gran cantidad de datos y que van subiendo, más o menos formando como una línea diagonal del extremo izquierdo inferior al extremo derecho superior. Por supuesto, no se está formando una línea recta, pero si ustedes pueden observar, podemos nosotros concluir de que existe un patrón de comportamiento. Este patrón de comportamiento nos muestra que a medida que se incrementa esta variable de este lado, me refiero, la variable independiente, a medida que se va incrementando desde 0, va asumiendo otros valores, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 y hasta llegar a 1 punto y más, 1.5 aproximadamente. La variable dependiente también va incrementándose, ¿no? Entonces, si sube en el valor de la variable independiente, eso está repercutiendo en la variable dependiente en el mismo sentido, en el mismo signo y más o menos en la misma proporción, ¿no? Existen variaciones, por supuesto, pero lo que nos interesa a nosotros en el análisis estadístico es la relación o la tendencia que existe en cuanto al patrón de comportamiento entre ambas variables. Y en este sentido se puede ver más o menos como una franja eh, gruesa en la cual están oscilando los datos, pero existe una tendencia de crecimiento hacia arriba, ¿ya? A ese tipo de relación se la conoce como dependencia positiva. Y estamos en el primer cuadro, ¿ya? Entonces, tenemos el primer caso. El segundo caso que podemos ver en el gráfico central es donde las variables, miren, están dispersas por todo lado. Eh, Difícilmente podemos señalar en acá que existe un patrón de comportamiento, porque miren, para cuando la variable independiente asume un valor, por ejemplo, de 0, y lo vamos a comparar con el anterior cuadro, en el anterior cuadro, cuando la variable independiente adopta un valor de 0, la variable dependiente está oscilando igual en 0.5 aproximadamente. Puede ser en 0.4, 0.3 hasta 0.8. Ese es el rango de variación que tiene la variable dependiente. Sin embargo, en la variable, en el gráfico central, lo que nosotros vemos es que cuando adopta el valor de 0, la variable independiente, la repercusión supuestamente que tiene en la variable dependiente puede oscilar, miren, desde 0.2, perdón, desde menos 0. Desde menos 2, perdón, desde menos 2
prácticamente hasta 2. Son exactamente 4 unidades de variación. Es demasiado, ¿no? Entonces, eso te está señalando de que la variable independiente no tiene mucha relación con la variable dependiente. Si bien estamos haciendo un análisis casi de causa y efecto, eh, lo que nos está mostrando el gráfico, en este caso, es que no existe un nivel de asociación entre una variable y la otra. Es totalmente disperso e impredecible, ¿no? Entonces nosotros no sabemos si ponemos un valor a nuestra variable independiente, no podemos estimar un comportamiento que vaya a tener nuestra variable dependiente, ¿no? Entonces existe un estado de incertidumbre, no se sabe. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si nosotros nos vamos a 1, cuando la variable independiente adopta un valor de una unidad, los valores nuevamente, miren, pueden oscilar desde dónde. Aproximadamente desde -1.5 aproximadamente, desde -1.5 hasta aproximadamente 2, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos que se ve nos muestran que no existe un grado o una relación entre una variable independiente y la variable dependiente. No existe una asociación. Matemáticamente nosotros lo podemos demostrar. Existe más bien existe un nivel de descoordinación de una variable con la otra, por lo tanto, no nos serviría construir una función matemática en la cual podamos utilizar en un proceso de investigación, a diferencia del primer cuadro. Y en el tercer cuadro, gráfico, perdón, lo que estamos viendo es un comportamiento prácticamente que va en contrasentido a lo que iba el primer gráfico. En este caso, la variable independiente, a medida que va subiendo sus valores, a medida que se van incrementando los valores, lo que está haciendo es disminuir los valores de la variable dependiente. Miren, y eso lo podemos ver acá. Si nos centramos, por ejemplo, en el valor de -1, su valor aproximado de la variable dependiente va a ser una unidad positiva, ¿no? Entonces, si la variable independiente adopta el valor de -1, tenemos a la variable dependiente con el valor de 1. Pero si vamos incrementando, por ejemplo, acá, a la unidad de -0.5 en la variable independiente, nuestra variable dependiente va a tener un valor aproximado de 0.5 positivo. Puede variar 0.8 y también puede bajar un poquito 0.4, pero sus datos van a estar oscilando más o menos en ese rango. Luego, cuando tenemos el valor, por ejemplo, acá lo podemos poner de 0.5 positivo, el valor aproximado que va a tener la variable dependiente va a oscilar entre 0.5 más o menos un 10%, ¿no? Hacia arriba puede variar a un 0.6, 0.7 y hacia abajo puede variar a menos 0.3 aproximadamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver con este tipo de comportamiento es que existe un grado de asociación de estos valores, tanto de la variable independiente como de la variable independiente, que nos muestra que existe una relación inversa entre una variable y la segunda variable. Ahora sí, me estaban pidiendo el link. Ya, entonces, este tipo de comportamiento para nosotros o ver este tipo de patrón de comportamiento nos es muy importante al momento en que nosotros estemos realizando una investigación, especialmente cuando estamos realizando un proyecto. Ya cuando nosotros estemos realizando, por ejemplo, estudio de mercado, cuando
cuando queramos instalar nuestras empresas o nosotros seamos los encargados de generar la idea, el proyecto en sí, se realiza mucho este tipo de análisis estadístico para determinar el, el funcionamiento de la empresa, ¿no? Para determinar más o menos y estimar a futuro cuánto de inversión nosotros vamos a necesitar en los próximos 5 años, en los próximos 10 años y cuánto va a ser, por ejemplo, nuestra rentabilidad de nuestra empresa, ¿no? Si nosotros conocemos cuánto va a ser nuestra rentabilidad, por ejemplo, entonces nosotros podemos trabajar en lo que es, en lo que podemos trabajar en un préstamo bancario, ¿no? Teniendo ya la certeza nosotros de cuánto va a ser aproximadamente nuestro retorno en los siguientes años. Porque si nosotros realizamos un préstamo y tenemos un nivel de incertidumbre que no nos da luces, entonces muy posiblemente nuestra empresa podría generar pérdidas y podríamos perder nosotros la posibilidad de fortalecer nuestra empresa, ¿no? Tal vez en muchos casos incluso logran entrar en quiebra, ¿no? Entonces, vamos a utilizar ese tipo de análisis de una variable con otra variable y vamos a ir analizándolo poco a poco. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, me hacen conocer. Bien, les señalaba que el cálculo de la covarianza es prácticamente un, es prácticamente un análisis similar al que hacíamos en el análisis de la varianza de una sola variable. Para determinar la varianza de una sola variable, lo que nosotros hacíamos es encontrar la sumatoria de las diferencias o de las desviaciones respecto a la media aritmética elevado al cuadrado y dividido entre el número total de datos que se está analizando. En el caso de la covarianza, nosotros vamos a incorporar a las dos variables en el numerador, tanto la variable X como la variable Y. Independientemente, cada una vamos a ver cuál es el nivel de desviación que tiene respecto a su media aritmética y las vamos a multiplicar entre ambas. Todo esto lo vamos a dividir entre la cantidad total de datos que estamos analizando y en ese sentido nosotros vamos a conseguir lo que es la covarianza. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si nadie tiene alguna consulta, entonces nos vamos a realizar directamente los ejemplos. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, el siguiente enunciado. Nos dice con los siguientes datos y tenemos por un lado la cantidad de turistas que pueden estar visitando tal vez nuestra población o alguna población que nosotros estemos estudiando y, por ejemplo, hay esta cantidad de turistas que están visitando. 50, 8, 6, 5, 5, 4, 2, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos relacionar con una otra variable, con la variable costo de los pasajes en dólares. Entonces, los pasajes podemos hacer variar, si ustedes quieren, hacia arriba, hacia abajo, y vamos a encontrar un nivel de relación que existe entre ambas variables. Entonces, si ustedes quieren, nos inventamos, me pueden ir dictando los datos y vamos a resolver este ejercicio. ¿Alguien se anima a dictarme valores de los pasajes? Ya, ¿alguien se anima a dictarme los pasajes o directamente cantidad de turistas? A ver, aquí lo pondremos. Entonces, de repente tengo que ponérselos esto. Cantidad de turistas. mm,
Listo, ahora sí tenemos el costo de pasajes al Salar de Uyuni y eso nosotros estamos cruzando la información con la cantidad de turistas que van a viajar en nuestra operadora de turismo. A ver, ¿cuánto es el pasaje al Salar de Uyuni? Ustedes que son expertos en viajes. A ver, compañeros, compañeras, ayúdenme, por favor. Liliana, Eliana, Lisette, Dice que es de acuerdo a la temporada. ya. Yo la vez que viajé me salió 60 bolivianos y la segunda vez que viajé ya me salió aproximadamente 100 bolivianos. Así el pasaje, ya lo pondremos aquí. Costo de los pasajes al Salar de Uyuni en bolivianos. Muy bien. Entonces, le pondremos eso, ¿no? 60. ¿Qué otros valores? A ver, ¿me puedes dictar de repente con qué valores podemos hacer funcionar nuestro sistemita? Hacia arriba, hacia abajo, a ver, tal vez se pueden inventar algunos montos. Tal vez 30, Ya, vamos bajando entonces. 30, 10 Ya, muy barato. Aquí, ¿saben o qué? 15. Lo debemos variar aquí. 55, si no nos va a dar muy bajo. 50. Le podemos poner aquí, digamos, de repente 30. Otra vez 30. eh, ya, 20. nos estamos imaginando que fuese 25 y 25. Ya, más barato no van a encontrar. ¿Ya? Entonces, digamos que tenemos esta serie de datos que nosotros lo hemos obtenido. Ya saben ustedes, esto podemos obtenerlo a través de los distintos métodos de recolección de datos. Y ya estamos nosotros en otra etapa en la cual ya estamos determinando el análisis de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Primero se está pidiendo que se pueda graficar este conjunto de datos. Y segundo, en el inciso B, se está pidiendo determinar la covarianza en el siguiente par ordenado de datos, ¿no? Tenemos un par de datos ordenados y queremos saber el nivel de relación que tienen. Para eso vamos a nosotros encontrar lo que es la covarianza. Entonces, el gráfico lo vamos a realizar y para eso, lo más fácil, ahorita me puedo ir al Excel. Ustedes en un cuaderno cuadriculado tranquilamente pueden poner su variable independiente en el lado horizontal y la variable dependiente en el lado vertical. En este caso, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Me pueden decir? Tal vez alguien me puede ayudar en eso. ¿Cuál sería la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Cuál variable afecta a cuál? Cuando, a ver, por ejemplo, cuando el costo de los pasajes disminuye, ¿se incrementa la cantidad de turistas o no se incrementa? Compañeros, ya pues participen. Si no, ya va a ser muy mecánico el cálculo de estas fórmulas. A ver, hasta que se animen, voy a compartirles este cuadro, este conjunto de datos, pero nos vamos a ir al Excel, donde es más fácil, les decía, realizar un gráfico. No, ustedes les decía, pueden tomar un cuaderno y en el cuaderno tranquilamente pueden
En el cuaderno, como está cuadriculado, pueden encontrar la cantidad de 12 hacia arriba vertical y los costos de los pasajes en el eje horizontal, ¿no? Esta es la variable independiente y esta sería la cantidad de turistas, es nuestra variable dependiente. Porque la cantidad de turistas, si se eleva o si disminuye, va a depender de lo que es el costo de los pasajes, ¿no? A medida que se va incrementando, seguramente van a ir reduciendo los costos, pero a medida que vayan bajando los costos de los pasajes, se puede incrementar la cantidad de turistas. Pero ahora vamos a ver el análisis gráfico. Lo vamos a ver cómo construimos. Entonces, para determinar el gráfico en el Excel, lo que tenemos que hacer, vamos a recordar un poco, nos vamos a ir a insertar o lo marcamos directamente. Marcamos la serie de datos, ahí está desde 12, 60, todo ese par, hasta abajo lo marco. Me voy a insertar. Puedo poner cualquier tipo de gráfico, el que sea más conveniente para mí. En este caso, nosotros utilizamos mucho lo que es la dispersión de puntos. Y ahí está. ¿El gráfico está bien? A ver, denle una revisadita. Está mal el gráfico, ¿no ves? La variable independiente, ¿cuál sería? Acá, el costo de los pasajes. Y la variable dependiente, en este caso Y, sería la cantidad de turistas. Puedo modificar eso en mi cuadro y le pongo a aceptar. Ahora sí, ¿estoy en lo correcto o no? Una consulta, compañeros. ¿Se está escuchando la clase? Porque ya tengo dudas de que se está escuchando o no. Sí, dices, escucho. Ya, pero de rato en rato, aunque sea un estornudo, por favor, porque para saber que están con vida todavía. Ya, ya tenemos el título del gráfico, lo podemos nosotros copiar, entonces podemos ver aquí. Le podemos poner un título, ¿no? Cantidad de turistas. En relación al precio pasajes. Bien, ya lo tenemos. Ustedes también pueden modificar lo que son sus ejes verticales, ponerle títulos, ponerle leyendas. Ahora lo que vamos a hacer es analizar este gráfico. El inciso A nos pedía determinar lo que es el gráfico y a ver, vamos a ir revisando punto por punto. ¿Ya? El primer par era el costo de los pasajes. El primer dato que tenemos es a un costo de 60 bolivianos el pasaje, existía una cantidad de 60 turistas que estaban yendo. ¿Ya? Entonces, miren, lo podemos verificar, está acá. Este es el costo, 60, y ahí tenemos 12. Así es, medio raro es nuestro gráfico, pero ahí está. 12